Bueno, pues agradecer esta invitación y me uno a la felicitación de Eduardo. Además, bueno, Eduardo me lo ha puesto sencillo porque ya tenía algunas cosas que iba a comentar, las ha comentado él perfectamente, por tanto me puedo centrar más en algunos otros apartados y evidentemente pues dar la enhorabuena no solo a esta jornada, pues con casi 600 inscritos, que efectivamente es un hito y ojalá se mantengan este tipo de jornadas continuamente, anualmente o cuando sea, sino también evidentemente por el experto que va asociado también a estas jornadas que también va a ser yo creo que muy rompedor, pero sobre todo muy necesario. Realmente, ¿no? Bueno, en mi caso voy a hablar de la importancia del tratamiento psicológico. Estos serían los objetivos para ver en 45 minutos. Voy a concentrarlo mucho, van a ser más bien pinceladas de los apartados más importantes, un poco cómo se han desarrollado los principales tratamientos psicológicos. Al hablar del tratamiento, pues evidentemente hay que hablar de la etiología, porque va relacionado, no tiene sentido tratar sin conocer o sin tener una base aunque sea, digamos, no esté muy fundamentada, pero alguna sospecha de por dónde, de por qué funciona lo que estamos haciendo y cómo nos vamos a centrar en el caso. Y después en las aplicaciones, que son diversas además, realmente, y el trabajo del psicólogo, como decía Eduardo, pues tiene no solo mucho presente, sino muchísimo futuro, realmente. Bueno, evidentemente, para ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir, pues hay que ver de dónde venimos. Y de dónde venimos, pues es una historia muy intensa, un poco dramática también, pues los hospitales psiquiátricos aquí en España se han cerrado desde hace 20, 30 años aproximadamente. En muchos sitios aún siguen existiendo. Hospitales psiquiátricos, bueno, ahí ves un cuadro famoso de Goya, Casa de Locos, de 1812, donde evidentemente estaba todo, eran personas que hoy diríamos que tienen algún trastorno mental, pero había prostitutas, delincuentes, alcohólicos, en fin, era una amalgama digamos, de personas molestas socialmente que estaban ahí recluidas. No me voy a detener en esto porque ya solo con eso daría para toda la clase. Eh, en el medio tenéis una película que yo creo que conocéis y si no la conocéis, pues vamos, habría que empezar por ahí realmente, que es la película Alguien voló sobre el nido del cuco, un clásico realmente del cine, pero también para la psicología, que precisamente venía a denunciar, entre otros aspectos, los problemas de los hospitales psiquiátricos, los problemas de la evaluación, del tratamiento, etcétera. Esto en 1975 fue, de hecho, pues una película que influyó mucho también para el cierre de los hospitales psiquiátricos. Y hoy en día, pues como comentaba además Elena, aún siguen existiendo, por desgracia, las contenciones mecánicas, que no para nada son experiencias aisladas, aún siguen siendo bastante comunes en todos los hospitales hoy en día, aunque se intenten reducir, pero vamos, son una parte importante, ya digo, y por desgracia del tratamiento. Después intentaremos ver un poco algunas propuestas que se están haciendo desde organismos internacionales para reducirlas y sobre todo pues lo que predomina hoy es el enfoque más biológico, biologicista, médico, donde el tratamiento farmacológico pues está, digamos, garantizado pues prácticamente para cualquier persona con un problema de salud mental. Se está sobremedicando probablemente y en detrimento, pues quizá precisamente de intervenciones psicológicas que cada vez está más claro que pueden ser más efectivas, más baratas también en este campo. Bueno, de hecho nosotros ahora queremos iniciar un estudio para ver el impacto en la reducción del gasto sanitario pues de un programa de actividad física. Y es sorprendente que al día de hoy esto prácticamente no se haya evaluado, donde bueno, pues son personas que consumen muchos fármacos, puede ser incluso de por vida, son fármacos muy caros, y no solo los fármacos, sino los ingresos, las complicaciones mayores a nivel de salud, etcétera. Entonces hay otras alternativas, un poco incluso económicamente más viables, que pasan por intentar otros enfoques, otros modelos, y aquí la psicología yo creo que tiene un papel fundamental. Un esquema de cómo han ido evolucionando
pues los diferentes enfoques, no digamos, no lo mires como con una precisión exacta temporal, digamos, es una mezcla cronológico, pero también teórica de cómo unos enfoques han llevado a otros también. Bueno, pues hablaríamos que antes de los años 50, pues el psicoanálisis era un poco lo que primaba a nivel mundial dentro de la psicología. En los años 50, entre los años 50 y los años 70, hay muchos trabajos del análisis de la conducta que curiosamente pues, bueno, pues han pasado desapercibidos hoy en día, pero que yo creo que es interesante rescatar, sobre todo por un aspecto, porque ya se planteaba en los años 50 que al hablar de la psicosis, pues no estamos hablando de algo totalmente distinto a otros problemas de salud mental. Después lo comentaremos un poco más en la siguiente transparencia. Posteriormente, pues surgirían las terapias familiares, enfoques basados en las habilidades sociales o digamos en lo que se conoce más como rehabilitación psicosocial, el tratamiento asertivo comunitario. Posteriormente, y todo esto, digamos, sigue estando vigente hasta la actualidad, pues aparecerían las terapias más focalizadas en la sintomatología positiva, los movimientos de escuchadores de voces, el diálogo abierto y más recientemente pues las terapias contextuales y diferentes enfoques que no encontraba un poco la manera de denominarlo porque se nutren además de varios de los enfoques anteriores. De un modo genérico lo he puesto como acompañamiento terapéutico y veremos un poco más adelante en qué consisten. Bueno, decía que desde los años 50, 60, pues los primeros trabajos, de hecho, o de los primeros trabajos de la modificación de conducta se hicieron en el campo de la psicosis, en los hospitales psiquiátricos que existían en Estados Unidos. Evidentemente, estos trabajos, más que un interés terapéutico, pues era para demostrar que el comportamiento psicótico se puede cambiar, como se puede cambiar cualquier otra conducta y evidentemente, bueno, pues lo hacían con los métodos que se estaban investigando, que se estaban introduciendo en aquella época, pues la economía de fichas. En un hospital psiquiátrico pues es fácil organizarlo porque, digamos, están todas las contingencias como muy controladas. Bueno, se manejaba reforzadores, pues el tabaco, la alimentación, etcétera, y se demostraba que se podían cambiar incluso conductas extrañas, que diríamos delirios, alucinaciones y demás. Creo que estos trabajos, aunque ya digo, hoy en día apenas se mencionan, pero sí que abrieron, para mí por lo menos, pues esa perspectiva que cuando estamos hablando de la psicosis no es que estemos hablando de algo totalmente diferente. Tiene sus peculiaridades, sus particularidades, pero evidentemente se comporta o entra dentro de lo que es el análisis aplicado del comportamiento. Más adelante surgieron las terapias familiares. Aquí, bueno, se pueden englobar básicamente en dos bloques. Por un lado serían los enfoques sistémicos, surgidos desde el trabajo clásico de Bateson, del doble vínculo, Minuchin, etcétera. O sea, una tradición que se mantiene hasta la actualidad, que destaca que la psicosis tiene que ver con la dinámica familiar. Ahí es un poco donde está, digamos, el problema que hay que atajar. Y un aspecto que para mí es muy importante, pues fueron los primeros autores que también mencionaron que la psicosis tenía que ver con un problema de emancipación juvenil, donde, bueno, pues en la adolescencia es una nueva etapa donde, digamos, hay muchos cambios a nivel personal, a nivel de la propia dinámica familiar, a nivel del joven o de la joven, pues que aún no es adulto, pero tampoco es un niño o una niña, pues en ese tránsito que es precisamente donde surgen este tipo de problemas, pues ahí es dentro de esta problemática de emancipación juvenil, pues es donde también hay que indagar para entender la psicosis y para tratarla. Y después estaría también toda una tradición más desde la modificación de conducta que tiene que ver con la terapia familiar, donde, bueno, pues aquí se habla más desde un modelo de vulnerabilidad estrés, que ya comentó antes Eduardo, los trabajos clásicos de la alta emoción expresada, que vieron cómo para las recaídas, las familias donde había una alta emoción expresada, es decir, donde eran familias
que había una emocionalidad muy alta en prácticamente todas las interacciones. Eso era un predictor mucho más importante que, por ejemplo, tomar o no tomar la medicación para las recaídas. Y de ahí surgieron toda una serie de intervenciones, pues, por ejemplo, de grupos multifamiliares, de diferentes familias con este tipo con problemas en común, y donde, bueno, pues en estas intervenciones pues se les orienta sobre los recursos que existen, que por desgracia hay mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento social y, digamos, una sensación de desamparo, de no saber muy bien qué hacer, dónde acudir, etcétera, donde se ayuda a las familias a manejar las crisis, los problemas que puedan tener que ver con la agresividad, con la descompensación, etcétera. Las propias dificultades emocionales de los padres, es decir, las personas con un diagnóstico psicótico, pues evidentemente sufren y sufren mucho, pero las familias también. Y eso también hay que trabajarlo, hay que tenerlo en cuenta. La facilitación de sentimientos, tanto positivos como negativos, bueno, ver a otras familias que están pasando por situaciones similares, valorar los pequeños logros, también es muy importante. Bueno, no se puede cambiar un problema, digamos, de esta magnitud en 4 días, generalmente. Entonces, bueno, pues hay que sostener también a la familia y hay que animarla y hay que hacerla partícipe y que vea también pues, que la evolución que va teniendo pues, su propio familiar. Después también tenemos lo que surgió en los años 70, un boom englobado dentro del entrenamiento en habilidades sociales. Aquí la esquizofrenia o la psicosis tiene mucho que ver con un aislamiento social importante, con dificultades también en habilidades sociales, y por tanto pues empezaron a trabajar los módulos que tenían que ver con habilidades conversacionales, con la asertividad, con el manejo de conflictos, también con habilidades vocacionales y para el trabajo. Los resultados que se obtuvieron es que con estos módulos o estos entrenamientos, pues hay una disminución importante en la ansiedad social, en las recaídas y en el funcionamiento social, aunque también es cierto que son necesarios al menos 2 o 3 meses, con 2 sesiones por semana, para conseguir estos resultados. Y el problema que siempre tiene en el entrenamiento en habilidades sociales es la generalización, es decir, que una cosa es que en sesión se pueda comportar de un modo habilidoso a nivel social, otra cosa que solo traslade a su vida diaria, y por tanto esa generalización hay que planificarla, hay que trabajarla con personas significativas, con situaciones variadas, en la vida real. Y también, bueno, lo que se ha visto, que evidentemente las habilidades sociales no se trabajan solamente pues, con un entrenamiento estándar, se puede trabajar con formatos incluso, yo diría, más naturales, a través del teatro, a través de la radio, a través de talleres de prensa, de actividades sociales en general, favoreciendo las relaciones sociales. Ahí estamos todos aprendiendo día a día habilidades sociales y por tanto, vamos, no hace falta un formato tan, digamos, tan estructurado realmente. Y un apartado muy importante en este terreno, pues, es la dinámica grupal que se establecen dentro de estos ejercicios, que bueno, suelen ser atractivos, suelen ser dinámicos, bueno, salen, digamos, con una sensación de haber aprendido, de haberse relacionado. Ese es un aspecto motivacional que no se ha evaluado tanto, pero yo creo que tiene también un gran sentido. Bueno, estos módulos de habilidades sociales se han trasladado pues, a programas ya estandarizados que tienen que ver con el funcionamiento independiente en la vida diaria. Pues quizá el pionero ha sido Lieberman en Los Ángeles. Aquí tenéis, por ejemplo, un manual, bueno, ya clásico, traducido al castellano, y también están en castellano lo que han sido algunos de sus módulos desarrollados en la Universidad de California, de Los Ángeles, o digamos otro enfoque más reciente que también abrió paso al estudio después de la cognición social, pues es el enfoque de Roder y compañeros, que tiene que ver con la terapia psicológica integrada para la esquizofrenia, que también es un manual traducido al castellano y que podéis consultar.
Bueno, estos módulos que aún se siguen utilizando y que bueno, tienen utilidad en hospitales de día o en diferentes dispositivos clínicos, pues también se vio que evidentemente no todas las personas pues ni acceden a consulta, ni acceden a los talleres fácilmente. Bueno, muchos tampoco se identifican que tengan ningún problema o que necesiten una ayuda, digamos, médica, que es un poco lo que se está dispensando en estos momentos. Y sobre todo cuando se cerraron los hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, pues hubo mucha gente que se quedó en la calle y que quedó, digamos, pues sin ningún tipo de cobertura. De ahí surgió lo que se denominó el tratamiento asertivo comunitario, donde ahora la clave no es que la persona venga al hospital, venga a la consulta, diríamos, sino que se organizan equipos que van a las casas de estas personas que, digamos, no se adhieren bien al sistema de tratamiento, tienen diferentes dificultades o digamos están en situaciones particularmente vulnerables y por tanto, bueno, pues un equipo generalmente multidisciplinar pues va a las casas, hace el seguimiento, suelen ser intervenciones también intensas, en el sentido que no es que se vaya una vez a la semana o cada 15 días, sino pues mínimo 3, 4 veces a la semana y también pues el tiempo que haga falta, puede ser durante años, se puede hacer ese seguimiento y se intenta trabajar mucho con la red social que tenga esa persona, ¿no? Para, digamos, fortalecerla, para crearla o para trabajarla. Este enfoque, digamos, tiene por tanto el interés que es asertivo, es decir, que no está esperando a que venga la persona, sino que nosotros vamos de un modo activo hacia donde están los problemas y es comunitario. Es decir, que tampoco es que tengan que venir a un dispositivo clínico, sino que se hace dentro de la comunidad pues, la intervención. En esta línea, aunque digamos no se relaciona con el tratamiento asertivo comunitario, porque digamos ha surgido también desde otro paradigma, desde otro enfoque en Finlandia, tiene algunas cosas que ver con el tratamiento asertivo comunitario, pero también tiene otras cosas diferentes. Para mí, de hecho, quizá, vamos, le supera en varias cosas al tratamiento asertivo comunitario, en una muy clara, ¿no? Que el tratamiento asertivo comunitario lo que hace, y eso es muy importante, es que, como decíamos, pues el equipo se desplaza a la casa de donde está el problema, pero se sigue, digamos, trabajando de la misma manera. No se cambia el enfoque. El enfoque que se pueda tener en el hospital se traslada, digamos, al hogar. En este caso, diálogo abierto, pues intenta ir un poco más allá, rompiendo, digamos, pues también el enfoque médico tradicional, con varias actuaciones que creo que son novedosas. Bueno, en primer lugar, estos son los 7 principios básicos de diálogo abierto. Quienes hayáis leído algo, pues esto lo tenéis siempre, pues que es una intervención inmediata, es decir, cuando alguien llama, pues se monta en 24 horas la intervención, no se espera una semana, 2 semanas, sino directamente se monta el tratamiento en 24 o en 48 horas. Aquí en España se está haciendo en 48 horas y no se puede en 24. También es un equipo interdisciplinar. Eh, es importante que se montan reuniones dialógicas donde no está solamente la persona con el problema de psicosis, sino también su red. Y su red me refiero que puede ser su red familiar, pero también pueden ser sus amigos o otras personas que estén implicadas o que tengan relación o interés en participar con la vida de esa persona. Por tanto, esta sería una diferencia de los enfoques sistémicos, donde, bueno, no es una cuestión de familia, es una cuestión de red, realmente. Es un enfoque que tiene flexibilidad a las necesidades de cada momento, es decir, que no es lo mismo cuando una persona está en crisis que cuando ya está más estabilizada, cuando ya estaba más avanzado, donde por tanto,
bueno, pues los recursos pueden ser otros. En Finlandia, de hecho, se pueden quedar a dormir en tu casa, etcétera, cuando una persona está en crisis, realmente hasta que pase esa situación de crisis. Hay una continuidad psicológica, una tolerancia a la incertidumbre, es decir, que es inherente al trabajo psicológico, bueno, pues que no vamos a saber con certeza qué va a pasar. Evidentemente hay que estar confiados en que la intervención va a ser efectiva y eso es un ingrediente para la selección de las personas que trabajan desde este enfoque, pero también hay que reconocer, bueno, pues que va a haber momentos muy delicados, ¿no? Que quizá no se sepa muy bien qué va a pasar. Y también un aspecto que es genuino, digamos que yo creo que es muy interesante de diálogo abierto, pues es que se pretende generar nuevos diálogos, nuevos significados entre todos los integrantes de lo que ha pasado, que ya no solo que se hable de lo que se ha pasado, de lo que ha pasado, sino que haya múltiples voces, diferentes maneras de ver el problema y, digamos, con todo eso, pues ir reelaborándolo para que tenga otro significado, lo que ha ocurrido y también, evidentemente, lo que se va a realizar. Esos serían los 7 principios. Los elementos clave se pueden resumir en 12. Bueno, ahí tenéis a Jaco Seikula, que es el promotor de diálogo abierto. Bueno, pues que, como decía, tiene que haber 2 o más terapeutas en la reunión de trabajo. Esto yo creo que es importante también. Da, digamos, más posibilidades en el trabajo. No solo el terapeuta con la persona o con la familia o con la red, sino, bueno, pues que haya un equipo también tratando ese caso, bueno, pues ayuda a ver la manera de diferentes formas, ayuda, digamos, a salir de situaciones un poco más complicadas, ayuda a compartir la responsabilidad también y por tanto, bueno, pues hay que tomar decisiones más arriesgadas, pues no es lo mismo tomarlas solo que tomarla en equipo. Es decir, trabajar en equipo yo aquí creo que tiene bastantes ventajas realmente. Bueno, como decía, participa la familia y la red, se usan mucho preguntas abiertas, es decir, lo que se pretende es fomentar el diálogo, un diálogo abierto, precisamente. Se responde a lo expresado por las personas, es decir, pues se usan las mismas palabras, se escucha con sensibilidad, se mantiene afinidad con lo expresado no verbalmente. Por ejemplo, los silencios, con los silencios se transmite mucho, hay que respetarlos también. No hay que agobiarse, ¿no? por esos silencios que también pueden decir mucho y son necesarios en muchos casos. Desde este enfoque se enfatiza el momento actual, es decir, han pasado muchas dificultades, pero bueno, estamos en el aquí o en el ahora realmente. Se intentan sacar puntos de vista múltiples, lo que se conoce como polifonía. Hay que entender que el diálogo se ve desde un punto de vista relacional, es decir, que lo que estamos diciendo, esto también se encaja perfectamente con el análisis funcional, con la conducta verbal. Lo que estamos diciendo no solo estamos transmitiendo información, pues si hoy hace calor o no hace calor, o me siento a gusto o me siento a disgusto, sino que estamos diciéndole, cuando lo decimos, le estamos diciendo algo a alguien precisamente con esos mensajes. Pues a lo mejor ante nuestros padres decimos que no estamos a gusto, pero si está nuestra novia delante decimos que estamos a gusto. Y digamos, ha cambiado lo que estamos diciendo precisamente por la audiencia, ¿no? Como se diría desde el conductismo, que es un poco lo que explica el comportamiento verbal. Bueno, esto se tiene muy en cuenta, ¿no? Desde el enfoque de diálogo abierto. Bueno, se intenta responder a las conversaciones sobre los problemas del comportamiento de una manera precisa y atenta a los significados, se enfatiza la historia y palabras del cliente, pero no los síntomas, es decir, los síntomas en el fondo no es lo importante es lo que le ha pasado, cómo se siente, cómo lo explica, qué puede hacer a partir de este momento. Algo, ya digo, genuino, yo creo, de este enfoque es la conversación entre los profesionales, es decir, los profesionales también dialogan entre ellos en esas reuniones dialógicas de cómo ellos están sintiendo, cómo lo están viendo. Ser transparentes, también esto es algo fundamental. De hecho, hay una máxima que es no hablar de la persona sin la persona, es decir, todo lo que se comente en el equipo lo comenta también
estando presente la persona delante. Y como decíamos, tolerar la incertidumbre. Bueno, en los años 70, 80 aproximadamente, también han surgido lo que se conoce como la terapia de la sintomatología positiva. Eh, Esto se puede ligar también a enfoques que precisamente pues, encontraban que el constructo esquizofrenia pues, es un constructo pues, que aún no está bien delimitado y que podemos decir que una persona tiene esquizofrenia, pero eso a lo mejor no quiere decir nada porque después no vamos a encontrar otra persona con las mismas características y la combinación de diferentes síntomas, entre comillas, o de características, pues puede ser infinita y por tanto el diagnóstico en sí no nos dice nada. Y en los años 80, de hecho, hubo un movimiento que abogaba por eliminar el concepto de esquizofrenia y utilizar, pues, por ejemplo, eh, el análisis y la intervención pues, de lo que son síntomas, sencillamente las alucinaciones, por ejemplo, los delirios. Es decir, que vamos a trabajar sobre lo que es molesto. Esto es más fácil de delimitar, por lo menos entender lo que es una alucinación puede estar un poco más delimitado y también podemos relacionarlo a nivel etiológico de un modo más claro que si cogemos un constructo, pues que es como se dice un cajón desastre, ¿no? Donde entonces la investigación que estamos haciendo ahí pues es realmente muy complicada. Bueno, al margen de esto, también está claro que los síntomas positivos, alucinaciones y delirios, aparte de ser hoy en día fundamentales en el diagnóstico, y creo que mis compañeros más adelante entrarán también en estos aspectos, por qué y demás, ¿no? Ahí no vamos a entrar ahora, sino que, bueno, pues realmente es algo fundamental. Cuando alguien tiene alucinaciones, pues inmediatamente sospechamos que pueda tener esquizofrenia y a lo que quiero ir es que, bueno, esta relación tampoco es exactamente así, en el sentido que las alucinaciones, pues el 53% de las personas con el diagnóstico de esquizofrenia lo tienen, pero también las alucinaciones las sufren personas con trastornos afectivos, con trastornos disociativos, con trastornos de personalidad eh, e incluso alucinaciones o voces. Yo prefiero hablar de voces, que alucinaciones es quizá un término más médico que nos distancia de la persona, pues las podemos tener cualquiera de nosotros. Los estudios también que se hicieron en los años 70 de deprivación sensorial, donde se metían estudiantes en cámaras donde, digamos, pues no había ninguna variación de sonido, de luz, de nada. Bueno, al cabo de unas horas empezaban a tener alucinaciones. O cuando, digamos, estamos en un estado de privación o con aspectos motivacionales importantes o hay una estimulación débil o vaga, pues también podemos tener, por ejemplo, oír cosas que no existen. Si estamos pues deseando tener una llamada de teléfono porque va a ser algo fundamental para nosotros, a lo mejor vemos el teléfono y no ha sonado. Eso se explica más un poco por el estado en el que estamos nosotros. Es decir, que y puede ser una experiencia que cualquiera ha podido experimentar. O también en otros fenómenos que son psicológicos, pues en la hipnosis y demás se pueden fomentar alucinaciones que es en estudiantes o en personas sin ningún problema de salud mental. Por tanto, al hablar de las alucinaciones, creo que es importante tener en cuenta que hay que tener en cuenta estos aspectos precisamente para no pensar que estamos ante algo pues, excepcional, sino bueno, es un fenómeno psicológico común que también hay que explicar, que viene además muy modelado, o muy marcado por el contexto histórico-cultural. Aquí tenemos varios ejemplos. En el siglo XVIII, en el magnetismo, pues las personas, este es un cuadro típico de magnetismo, pues decían que veían cómo salía, cómo irradiaba los magnetizadores ese fluido magnético en las personas. Eso sí, no se ponían de acuerdo, unos decían que era azul, otros verde, otros rojo, no se ponían de acuerdo en el color que irradiaba ese magnetizador, pero en ese contexto magnético las personas llegaban hasta ver realmente el fluido magnético. Otro ejemplo clásico, pues los místicos.
Los místicos de Santa Teresa o muchos más, bueno, pues tienen visiones, visiones del cielo, de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí no estamos hablando tampoco de un caso de esquizofrenia, ni mucho menos. Eso hay que entenderlo en el contexto religioso, socio-religioso del siglo XVI, por ejemplo, en España, que es lo que explica, bueno, pues que esas personas manifiesten ese tipo de comportamientos. Por tanto, lo que quiero decir es que son experiencias, pueden ser experiencias comunes, que le demos un significado asociado a la enfermedad mental es algo mucho más reciente, pero digamos algo que también tiene un impacto muy importante. O también, bueno, por los fenómenos de los ovnis y demás, ¿no? De hecho, pues en las personas con esquizofrenia también van variando a lo largo del tiempo por las visiones que ven. Los años 70, 80, pues era muy fácil ver ver extraterrestres o sujetos parecidos, ¿no? O las personas con esquizofrenia que tienen visiones místicas, pues generalmente tiene que ver un poco con las representaciones pictóricas o cinematográficas de cómo creemos que es Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día, pues son más a través de internet, de conspiraciones, en fin, todo de la radio, etcétera. Todo esto evidentemente hace que cambie. Bueno, no me puedo detener y creo que voy demasiado lento porque son casi 40 transparencias, voy por la 13, o sea que voy a acelerar porque si no, no me da tiempo. Bueno, también decir que el contexto socioemocional es muy importante para explicar las alucinaciones, no voy a entrar ahora. Los procesos socioverbales, por supuesto, son fundamentales y hay que entender que las alucinaciones realmente lo que son es una discriminación incorrecta de nuestros pensamientos y que, bueno, pueden tener funciones en la vida de la persona, funciones incluso reforzantes inicialmente. Muchos dicen, bueno, pues que les acompañan, les animan, etcétera, pero generalmente esa es la primera fase. Después se suelen convertir en aversivas y lo que intenta la persona generalmente pues es evitarlas, no tenerlas. Bueno, a partir de aquí, pues ha surgido la terapia cognitivo-conductual de la sintomatología positiva, que bueno, pues es una terapia pues avalada por diferentes instituciones, donde bueno, lo que se pretende, pues precisamente, pues es normalizar esta experiencia a través de un estilo socrático, de un desafío verbal, de la comprobación empírica, etcétera. Más recientemente, pues la terapia de aceptación y compromiso pues ya utiliza otra manera de afrontar estos problemas. Precisamente el problema es luchar contra las voces cuando pues generalmente no se pueden eliminar, pero ese no es el problema. Y de hecho el problema puede ser el esfuerzo por intentar controlarlo y ver que no podemos. Por tanto, es mucho más exitoso, mucho más efectivo utilizar estrategias de distanciamiento o de difusión, técnicas de atención plena, yo como contesto y sobre todo una conducta orientada a valores donde, bueno, a pesar de las voces no es el problema, es un poco pues lo que queremos hacer realmente en nuestras vidas y si lo hacemos con voces, diríamos incluso tiene un mérito mayor, ¿no? Bueno, aprovecho para comentar pues un manual que salió esta semana, está recién salido del horno, como quien dice, y que bueno, pues seguro que va a ser un clásico realmente en este campo. También aquí hay que comentar los grupos de ayuda mutua, los movimientos de escuchadores de voces, también desde los años 70, 80, bueno, pues que sobre todo enfatizan que oír voces es una experiencia común, que se puede entender en función de las circunstancias y demás, y que, por supuesto, bueno, pues hay que aceptarlas, forman parte de nuestra vida, de nuestra experiencia. Y para mí, digamos, el mérito mayor es que precisamente el compartir esta experiencia con otras personas que están pasando por situaciones similares, pues eso es terapéutico, muy importante también, ¿no? Y ahí está un poco pues, el germen de lo que hoy son los grupos de ayuda mutua, que realmente pues se están haciendo en prácticamente todas las ciudades y creo que tienen muchísimo sentido, ¿no? Y muchísima utilidad. Reformas, lo he titulado Reformas en salud mental. Recientemente, pues tanto
la institución Mental Health Europe, que es una institución de asesoramiento sobre salud mental en Europa, en 2019 sacó un informe muy demoledor contra el enfoque biomédico actual, o incluso la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas sacó unas recomendaciones de cómo hay que organizar los sistemas clínicos, y son informes demoledores realmente sobre lo que se está haciendo y que hay que cambiar el enfoque a un enfoque más psicológico y social, con una participación mucho más activa y significativa de los usuarios de salud mental. La salud mental tiene que estar también en toda la política, o sea, no solo digamos en un hospital o en un gabinete cerrado, sino a nivel institucional, y por supuesto tienen que ser enfoques basados en el respeto de los derechos humanos que aquí pues no está claro que se esté haciendo. Bueno, esto me lo voy a saltar, creo que quizá ya lo conocéis, el libro, por ejemplo, de Moncrief, de Hablando Claro, que ella propone el modelo centrado en el fármaco. Los fármacos, digamos, lo que hacen es crear un estado alterado del cerebro, que eso puede tener utilidad. No quiere decir que no estén curando. Bueno, se puede utilizar en algunos casos, pues para tranquilizar una crisis, para ayudar a dormir, etcétera, pero hay que saber que no es una curación, no es un tratamiento realmente, ¿no? Y precisamente, pues quizá el problema hoy en día es más pues el exceso de medicación, donde, bueno, pues cada vez más se plantea la discontinuidad farmacológica, es decir, pues tenemos a miles de millones de personas, ¿no?, medicadas de por vida prácticamente, y a lo mejor lo que hay que hacer es ir quitando esa medicación. Quitando esa medicación no quiere decir que sea quitarla y dejarla sin medicación, es quitar esa medicación y buscar otras alternativas. Y ahí es donde yo creo que la psicología pues realmente tiene muchísimo que decir. En Noruega, en el 2017, se crearon las primeras plantas hospitalarias libres de medicación, donde las personas deciden si quieren medicarse o no, el tiempo que quieren hacerlo. Se respeta, por supuesto, todas esas decisiones. Digamos, se trabaja de un modo muy respetuoso con las personas, no paternalista, que a veces que es un poco lo que predomina en los hospitales psiquiátricos. Son profesionales que destacan por su confianza, su calidez, la calma. También el lugar no es un lugar, un hospital al uso realmente, donde el hospital no están hechos los hospitales generalmente para este tipo de personas, porque probablemente no sean problemas sanitarios lo que hay, son problemas más sociales. Entonces, bueno, pues que nos estén mirando la temperatura cada poco, que tengamos suero, etcétera, bueno, pues a lo mejor en algunos casos, pero no va a ser la mayoría realmente, ¿no? Eso se controla mucho en las unidades de hospitalización, pero quizá no tenga tanto sentido, y tiene más sentido otras actuaciones. Aquí pongo, por ejemplo, los centros de crisis o los centros de respiro, que hay bastantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa en general. En España aún no hay ninguno. Esto es algo que yo creo que tienen que llegar realmente, que son espacios en la comunidad, abiertos las 24 horas, que es un lugar para poder hablar tranquilamente, es decir, que nos encontramos mal, no sabemos dónde ir, que pensamos que la única salida es el suicidio, etcétera, etcétera. Bueno, pues en vez de ir a un hospital psiquiátrico, entrar en urgencias con todo lo que eso significa, que para muchas personas acaba siendo traumática la experiencia, bueno, pues lugares mucho más amables, donde estén personas que han pasado por esas situaciones, o sea, que te entienden. Tampoco están, digamos, están coordinados por profesionales, pero no tienen el papel principal, y pueden ser lugares seguros donde, bueno, pues si en casa no podemos estar porque ya hemos discutido con nuestra familia, porque o no tenemos a nadie, por los motivos que sean, no sabemos dónde ir, pues un lugar donde podamos ir a las 3 de la mañana y digamos hasta que nos pase esa crisis, ¿no? Son lugares donde incluso en algunos sitios se puede dormir, se puede hacer noche, y generalmente con 1 o 2 noches es suficiente que pase ese momento de crisis, y los estudios indican que se evitan hasta el 90% de hospitalizaciones en urgencias psiquiátricas. O también, pues otras medidas, por ejemplo, ahí tenéis una foto del hospital de Cartagena, que fue el primero en España, hace 4 o 5 años, pues creó una sala de confort. Arriba es el espacio que tenía, un espacio hospitalario, lo transformó en una sala
donde, bueno, pues ahí se utiliza más la desescalada verbal, se intenta contener a la persona pues en un equipo de profesionales sin tener que utilizar la fuerza, la contención mecánica, como decíamos antes, o la sedación, etcétera. Un lugar también amable, que pueda estar tranquilo, el tiempo que necesite, etcétera. Son medidas que también está recomendando la OMS. Aquí en Almería se ha creado una hace 6 meses aproximadamente, y que yo creo que esto se tiene que extender realmente. Aún son escasas estas salas de confort, pero vamos, probablemente dentro de unos años la situación esté cambiando. En nuestro caso, también en Almería, desde hace 4 años hemos puesto en marcha un programa de inclusión social que denominamos Inclúyete, que está organizado desde la universidad en colaboración con los dispositivos clínicos de Almería y los servicios comunitarios, me refiero culturales de la ciudad, donde ofertamos diferentes cursos que tienen que ver con temas atractivos para los usuarios, personas que están generalmente muy aisladas, bueno, pues básicamente están en casa viendo la televisión, etcétera, en temas, incluso algunos que hubo participantes que sí que en el pasado lo hicieron, pero que después lo han abandonado. Intentamos que reengancharlos de nuevo en esas actividades. Un sitio totalmente desestigmatizado en el sentido que no pedimos ningún requisito, ni que se tenga ningún diagnóstico. Sabemos que tienen algún diagnóstico porque vienen servicios clínicos, pero no sabemos cuál tienen, ni nos importa tampoco. Tampoco pedimos una titulación previa, es decir, que aunque se organicen en la universidad o en otros espacios, no les pedimos tampoco ninguna titulación. Y la mitad del alumnado pues viene de los dispositivos clínicos, la otra mitad son estudiantes o personas interesadas en la experiencia. Y después quien imparte estos cursos generalmente son profesionales muy comprometidos, de hecho diría yo los mejores profesionales que hay en Almería. Por poner un ejemplo, vamos a poner aquí alguna foto, por ejemplo, de actividades, ¿no? Pues esta chica que tenéis aquí tumbada es campeona del mundo máster en atletismo. Es la que está entrenando al equipo de atletismo. Bueno, tenemos cursos de actividad física con animales en colaboración con el centro zoosanitario. Sacamos a los perros del centro zoosanitario. Hacemos clases de adiestramiento, quien tiene perro lleva a su perro, intentamos incluso buscar salidas laborales, quien quiera, digamos, dedicarse pues a acompañar personas o a sacar perros que no puedan, etcétera, de cocina creativa, Dragon Boat o de deportes náuticos hemos hecho, un taller de radio que emitimos desde la Universidad de Almería, de arqueología, de arte, en fin, actividades, digamos, que son atractivas para todo el mundo, no solo para los usuarios de salud mental, y digamos la peculiaridad es que, bueno, pues es un grupo muy variado, pero muy integrado. Cuidamos mucho precisamente que las personas pues se sientan a gusto, se sientan integradas, se sientan reconocidas, no se sientan un poco marginadas, que es quizá digamos, la sensación general que tienen, ¿no? O cuando hacen actividades en grupo que solo las hacen entre usuarios, pues bueno, están con otros, pero digamos van en el mismo grupo, ¿no? Como decía una persona, solo nos hace falta llevar un cartel diciendo que somos enfermos mentales para que, aunque ya lo sabe la gente, pero vamos, que llevemos la bandera, ¿no? Para andar por ahí pasándola por la ciudad. Aquí se rompe totalmente todo ese tipo de dinámicas y desde luego después nos emocionan cuando muchos, pues, a partir de esta experiencia, pues retoman los estudios, vuelven a la universidad porque lo habían dejado o encuentran trabajo en temas que les ha interesado, que no se habían planteado. Algunos incluso empiezan como alumnos y acaban como profesores en estos cursos. El taller que tenemos de expresión literaria es un usuario de salud mental que bueno, lleva 3 ediciones y curiosamente pues uno de sus alumnos es su psicólogo. Su psicólogo es el alumno, él es el profesor, se rompe totalmente los roles y ahí, digamos, es otra dinámica totalmente diferente. Bueno, del estigma no voy a hablar porque ya me he pasado del tiempo. Simplemente, bueno, pues si ponéis en Google esquizofrenia, pues encontraréis eso, que creo que es una radiografía actual de la imagen que se tiene de la esquizofrenia, que por supuesto, bueno, pues el concepto es
una manera fundamental para reducirlo. La información que se dé, sobre todo biográfica y cercana, de que estos problemas pues son problemas, bueno, que podemos experimentar todos en algún momento, pues es importante intentar normalizar estas experiencias, facilitar la flexibilidad psicológica. Digamos, el estigma no solo lo tenemos hacia las personas con problemas de salud mental, sino también se ha visto en la investigación que quien estigmatiza a las personas con problemas de salud mental también lo suele hacer a personas con otras diversidades, de identidad sexual, de raza, etcétera, ¿no? Entonces, quizá hay que trabajar aspectos más básicos, precisamente de flexibilidad, de tolerancia, de ser conscientes también de estas experiencias, pero a pesar de ello, incluso, bueno, por lo importante, pues son nuestras acciones comprometidas de un modo valioso. Y ya, pues a modo de conclusión, bueno, pues decir que el papel de la psicología o de los psicólogos, yo creo que es esencial, y de un modo muy rápido intenté mostrar que llevamos más de 50 años ahí, realmente haciendo cosas yo creo que muy valiosas, aunque eso sí, bueno, pues el enfoque biomédico es tan potente que, digamos, no se conoce apenas, ¿no? Estamos un poco en minoría, pero bueno, que esto es cuestión también de tiempo, yo creo, porque además en los últimos años no solo están creciendo las aportaciones de la psicología, sino que están habiendo críticas muy fuertes al modelo médico desde la propia institución, desde instituciones pues muy importantes a nivel internacional. Por tanto, pues se está replanteando muchas cosas realmente. Yo creo que esto ya tampoco es una cuestión de psicólogos ni de psiquiatras ni demás, sino estamos todos un poco en el mismo barco y, digamos, y haciendo propuestas yo creo que interesantes. De hecho, lo importante, yo veo que aquí es una colaboración intersectorial que tiene que haber un trabajo en equipo, porque bueno, son casos complejos, requieren abordajes a muchos niveles, una red importante de ayuda y, por supuesto, bueno, pues lo que yo creo que aún está por desarrollar es realmente la inclusión o la integración social, la orientación hacia valores en estas personas que, digamos, están bueno, pues están ahí, no molestan, diríamos, están topadas, por utilizar un término deportivo, pero eso creo que no es la clave realmente, ¿no? Tienen que estar integradas, ¿no? Con ilusión, con esperanza, con interés, y ese es un reto muy importante, y ahí no va a haber ningún fármaco que haga eso. Quizá incluso lo que hay que hacer es disminuir los que tienen, porque eso les está restando también mucha emoción, que también es importante, ¿no? Y mucha ilusión y proponer otras alternativas. Y bueno, pues quizá estamos ante una nueva revolución en salud mental. La primera fue el cierre de los hospitales psiquiátricos, pero bueno, ya después de la experiencia de 20, 30 años, ya hay muchas voces que se están planteando que, bueno, pues que esa etapa ya está finalizada, pero que hay que empezar una nueva etapa y ya digo, yo ahí creo que los psicólogos vamos a tener un papel muy relevante. Para finalizar, pues algo de bibliografía. Bueno, una alternativa a los modelos clásicos, el diagnóstico, pues es el marco de poder, amenaza y significado, creo que hecho por la Asociación Británica de Psicología, o comprender a la psicosis y la esquizofrenia, también lo comentó Eduardo. Aquí vienen relatos de los propios usuarios muy participativos. Yo siempre recomiendo también un libro de una psicóloga clínica noruega, eh, Laubent, que escribió un libro, El país de los bosques de hierro. Es una chica que, bueno, la diagnosticaron de esquizofrenia, digamos, nadie apostaba por ella realmente, estaba pues vamos, desahuciada, es decir, con unos comportamientos tremendos realmente, y actualmente es psicóloga clínica, da charlas, ha hecho su tesis doctoral, etcétera, y creo que, bueno, muchas personas pueden romper muchas ideas preconcebidas e incluso se pueden sentir identificadas. O sea, hay gente que ha llorado con el libro porque se ha sentido identificado con muchos capítulos de lo que ella contaba y también, bueno, de todo lo que ha pasado y cómo está en estos momentos. Bueno, y por supuesto, pues el 8 de septiembre
como nos adelantaba Miguel, pues estará un libro novedoso en la literatura española y a nivel internacional de terapia de aceptación y compromiso en psicosis, editado por la editorial Pirámide. Y ya para finalizar, pues también recomendar una película que la podéis ver en internet, es decir, es de acceso libre, Solo, de Vicente Rubio, una persona que ha sido diagnosticada de esquizofrenia. Para mí es la mejor película que existe y sobre todo quien no la conozca o que este campo aún le resulte un poco novedoso, creo que es interesante verla. Y nada más, agradecer un poco pues vuestra atención, que haya sido hoy domingo y que bueno, pues estéis ahí conectados y dejaros bueno, pues mi página web si queréis pues algo más de información, el blog de Inclúyete y el correo, ¿no? Por si alguien, bueno, pues le puedo ayudar en algo, pues encantado y que sepáis que estoy aquí en la Universidad de Almería y esta es mi dirección. Pues bueno, me he extendido un poco más de lo previsto. En fin, quedan solo 5 minutos. Si hay algún comentario y Muchísimas si no, gracias. pues lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Adolfo. Ya habéis visto que la selección que hemos hecho para la jornada tenían dos condiciones: ser verdaderos especialistas y ser capaces de estar una hora sin respirar y sin beber agua. Pero ha sido compleja esto. Te voy a pasar un par de preguntas que Ujú, son las primeras que tengo. ujú, ¿Vale? Una, Adrián, desde ahí de Orense, cerquita de tu tierra, bueno, relativamente cerca. ¿Qué ujú, relevancia tiene el mindfulness en el ámbito de intervención familiar en psicosis? Te ujú. leo la segunda y tú ya decides cómo organizarla. Que también es de Adrián, que está hoy muy participativo, se levantó muy temprano. Aquellos usuarios que presentan una esquizofrenia con habla desorganizada, sin delirio ni alucinaciones, más tendiente a un comportamiento desorganizado, ¿de qué tipo de terapia se benefician más? ¿Entraría la DBT, terapia eléctrico-conductual, dentro de estas? Ujú. Vale. Bueno, son dos preguntas interesantes. La de mindfulness, hoy por la tarde Álvaro Langer va a hablar precisamente de mindfulness, va a ser una charla sobre mindfulness. Yo casi le dejaría a Adrián que, o vamos, o yo espero estar también escuchando a Álvaro, creo que nos va a responder perfectamente a esa pregunta, si no se la trasladamos a él. Yo simplemente decir que evidentemente, bueno, mindfulness dentro de AD pues se puede utilizar y tiene una utilidad muy clara, ¿no? Un poco lo que hemos comentado. Pero también mindfulness se está utilizando de otras, de maneras muy diversas. Ahí los matices, bueno, yo le dejaría más a Álvaro, ¿no? Que es el especialista. Álvaro, además, vamos, yo he tenido el placer de colaborar con él. Tenemos alguna publicación, además, una de las primeras a nivel internacional de un programa que utilizamos mindfulness en una asociación de aquí de Almería con muy buenos resultados. Pero bueno, que ya digo, prefiero que él, que va un poco a hacer la charla, pues aclare estas dudas que casi seguro que, vamos, que lo va a hacer con total seguridad, ¿no? Y si no, pues Adrián, como veo que estás muy participativo, seguro que vas a tener no solo esta pregunta, sino muchas más para Álvaro, incluso más concretas, ¿no? Y la segunda pregunta, personas con un comportamiento desorganizado, bueno, otro tipo de intervenciones que también, bueno, eso evidentemente, ¿no? Yo partiría de la idea que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de psicosis, no es que estemos hablando de algo totalmente diferente a otros trastornos. Es decir, esta distinción entre psicosis y neurosis, un poco la distinción clásica, hoy en día no se mantiene. Es un continuo realmente, ¿no? ¿La diferencia dónde está? Pues la diferencia pues, está en la intensidad de los comportamientos y quizá también en las diferentes facetas de la vida que están alteradas. Es decir, generalmente una persona con neurosis pues con un problema de ansiedad, pues bueno, pues está más circunscrito, ¿no? A unas circunstancias de su vida. No suele ser tan complejo, la intervención suele ser mucho más corta, precisamente porque la complejidad no es tan alta, pero aquí estamos hablando de una desorganización mayor, a nivel familiar, a nivel social, a nivel institucional incluso, y el comportamiento desorganizado puede incluso que haya habido por medio pues algún episodio de un ingreso involuntario, en fin, todo esto complica muchísimo más.
pero después a la hora de trabajar no quiere decir que estemos haciendo cosas totalmente diferentes. Es decir, que lo que nos puede servir para apaciguar a una persona, o apaciguar quizás no es el término, para calmar a una persona con un trastorno negativista desafiante, también nos sirve para aplicarlo aquí. Entonces, pues aplicaciones de técnicas que hayan mostrado su utilidad en otras facetas se puede utilizar perfectamente. En este campo, quizá adaptándolo en algún caso, ¿no? El mindfulness de antes, por ejemplo, se utiliza para todos los problemas. Aquí también, aquí se adapta como, bueno, pues que sean más cortas las sesiones, más sencillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo. Es decir, que las intervenciones perfectamente se pueden utilizar en ambos ámbitos, y esto tanto a nivel, ya digo, teórico, como a nivel práctico, como a nivel explicativo. Muchos de los autores y muchas de las teorías también han partido de otros trastornos, o de la psicosis, después se intentan explicar otros trastornos. Por tanto, quizá esa división comportamental o en compartimentos, mejor dicho, que tenemos, bueno, pues creo que esa es una visión que nos hacen ver los manuales, pero que no es real a la hora de trabajar con las personas. O sea, lo que tenemos delante es una persona con diferentes problemas que tiene problemas emocionales, que tiene problemas de desadaptación social. Bueno, pues se pueden utilizar otro tipo de técnicas que a lo mejor no es que directamente se hayan popularizado en este ámbito, pero sí que tienen su utilidad también, ¿no? Por tanto, yo le diría que perfectamente se podría ver, y máxime, quizá cuando dice que tampoco tiene alucinaciones y delirios, que tener alucinaciones y delirios, yo esto lo vería, tampoco creo que sea porque sea algo distinto, ¿no? Las alucinaciones y los delirios generalmente ya son consecuencia de toda la sintomatología negativa. Es decir, cuando uno está desanimado, cuando uno está solo, etcétera, etcétera, ahí es cuando después surgen alucinaciones y delirios. Entonces es una consecuencia del aislamiento, de la poca conexión con los demás. No es que sea algo diferente, sino que viene provocado precisamente por nuestra situación social o socioemocional en la que estamos. Si esta persona no lo manifiesta, estos comportamientos, bueno, pues quizá quiere decir que aún no esté a ese nivel de gravedad, ¿no? De intensidad sintomatológica. Pero vamos, por tanto, bueno, pues yo creo que no habría ningún problema. Muchísimas gracias, Adolfo. Ha sido un gustazo tenerte esta mañana aquí. Te quedas con nosotros este ratito, yo lo sé, y esta tarde. Sí, Y sí. por ahí en el chat está lleno de agradecimientos también de Adrián por la respuesta.